Bien, el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a buscar en sus Biblias el texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 1 al 18. Del 1 al 18. El título del mensaje es Jesús, el buen pastor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su hermosa y poderosa palabra. Hoy estudiaremos estos 18 versículos de este capítulo 10 y deseo que veamos algunas palabras que aparecen y su significado básico para que al ir avanzando, ¿verdad?, y ahondando en la enseñanza, podamos tener una mejor comprensión. Puerta aparece y es un elemento que permite la entrada o salida en un espacio cerrado normalmente. Redil, espacio donde se guardan los animales, en nuestro caso, ovejas. Muro, es lo que cercaba el lugar donde estaban las ovejas. Ladrón, el que toma sin pagar lo que no es suyo. Salteador, es alguien que irrumpe para robar con violencia y hacer daño. Un ejemplo bíblico lo vemos en lo que señaló Jesús en Lucas 10, del 30 al 37, en la enseñanza o respuesta que él dio a la pregunta que le hicieron: ¿y quién es mi prójimo? Y esa historia se conoce popularmente como el buen samaritano. ¿Okay? Entonces ahí ustedes ya conocen la historia. Hubo alguien que no solamente robó, sino que fue salteador, porque dejó herido a la persona, casi moribunda. Otra palabra que aparece es el pastor, es quien cuida las ovejas, las alimenta, las protege. Y en cuanto a Jesús va mucho más allá, porque dice la palabra de Dios que el buen pastor su vida da por las ovejas. El portero, no es el portero de fútbol, ¿ok? El portero, aquí en la narración, es el que abre la puerta, porque es la persona que abre, que da acceso a las personas que puedan entrar ahí al redil. El extraño, alguien que no conoce o que no se conoce, alguien que no es de fiar, que no es de confianza. Alegoría, es una forma de narrar o mostrar una enseñanza de manera figurativa. Historias que ayudan a dar claridad en conceptos difíciles de entender. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, ya teniendo esos conceptos más o menos claros. Vamos a tener una mejor comprensión cuando leamos. ¿Okay? Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Bien, teniendo la lectura, ¿verdad?, de este pasaje, teniendo ya los conceptos que les mencioné y describí, vamos a estudiar este texto y lo vamos a hacer como casi siempre lo hacemos, bajo 3 enunciados. El primero, Jesús, la puerta de las ovejas. El segundo enunciado, Jesús, el buen pastor de las ovejas. Y en tercer lugar, Jesús, su vida da por las ovejas. Sencillito, es fácil de recordar. ¿Ok? Jesús, la puerta de las ovejas. Jesús, el buen pastor de las ovejas. Jesús, su vida da por las ovejas. Pero primero vamos a orar, pidiendo guía, luz, ¿verdad? Un corazón apercibido. Es un corazón que está preparado para recibir esa guía y esa dirección a través del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, agradecidos, Señor, porque nos permites este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, tu santa palabra, tu poderosa palabra, porque, Señor, para los que creen, es el medio que tú has dado para salvación. Te damos gracias, Señor, porque para muchos que se rehúsan a venir a ti, a creer en ti, todo esto, Señor, es locura. Pero te damos gracias, Señor, porque nosotros nos gozamos y nos regocijamos, porque como hemos leído, Señor, conocemos tu voz y queremos ser obedientes a esa voz y seguirte a ti, Señor. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu para que podamos tener una comprensión completa, Señor, y clara de este pasaje. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y pon nuestros corazones para que puedan, Señor, recibir esa instrucción, esa guía. Que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, para contemplarte, para verte, Señor, esta mañana. Abre nuestros oídos, Señor, y guíanos, Señor. Quita toda distracción, quita todo malestar, quita todo pensamiento ajeno a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al enunciado número 1. Jesús, la puerta de las ovejas. Y bueno, señalar aquí el énfasis, ¿verdad?, que Jesús mismo hace en el versículo 1 y luego en el versículo 7, donde dice: de cierto os digo. En el 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Y eso es importante porque Jesús enfatiza la veracidad, ¿okay?, la certeza de lo que está afirmando ahí. Eso es así. No hay otra forma de contemplarlo, ¿okay?, de verlo. Y este de cierto procede de la palabra amén, que nosotros usamos mucho, que es la palabra griega amén, que significa así sea o verdaderamente. ¿Okay? ¿Y por qué decimos amén? Porque cuando alguien dice algo, deseamos que eso se cumpla, ¿okay?, que eso sea así, ¿okay?, que eso sea verdadero. Entonces Jesús, en este tiempo de enseñanza al pueblo, recordamos que ahí también había algunos fariseos, según estudiamos en el capítulo 9, no nos podemos desligar del contexto, debemos seguir la línea de pensamiento de
del autor de este evangelio, vemos que ellos habían dicho algo que lo vamos a recordar ahorita más adelante, pero él sigue enseñando al pueblo, a esta multitud que está ahí, pero dentro de esa multitud también estaban estos maestros, estos religiosos de la ley, ¿ok? Y es a ellos también que va dirigido esto para que ellos entiendan lo que Jesús está señalando. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice Jesús, ¿verdad? Que Él es ¿qué? La puerta, dice el versículo 7. Porque del 1 al 5, vemos que el Señor narra algo, es como una historia que él narra, y ya hemos dicho, es una alegoría, ¿ok? Es una ilustración para la verdad que va a dar a conocer ahora. Entonces, del 1 al 5 es la alegoría, es la historia. Ahora, del 7 al 18, Jesús la va a explicar, ¿ok? Y lo va a llevar por dos aplicaciones, ¿ok? Uno con la puerta y otro con el simbolismo del pastor. Entonces, vamos a comenzar con Jesús. O sea, como les dije, Jesús señala que Él es la puerta. Entonces dice, yo soy la puerta de las ovejas, versículo 7. Y es interesante, ¿verdad? Porque según esa metáfora, no es que Jesús es una puerta, sino que Él se representa como la puerta, el acceso, ¿ok? ¿Para qué? Para ir al Padre. ¿Ok? Esa puerta, uno dice, ¿esta puerta a dónde me lleva? Bueno, me lleva al Padre, ¿ok? No te va a llevar a otro sitio. Esa puerta te lleva al Padre, es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la puerta. Y el que viene a Jesús, ¿verdad? En arrepentimiento, en fe, creyendo en Él como el Mesías, como Él ha estado mencionando que es el Salvador, el Hijo de Dios, ese Dios encarnado, esa es la persona que puede entrar por esa puerta. ¿Okay? Es la persona que puede entrar por esa puerta y ser salvo. Y bajo el cuidado, ¿verdad?, que tendrá, y la dirección del pastor, que se menciona después, dice que podrá entrar y salir y hallar ¿qué? Pastos. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Que en Cristo está todo, procede todas las cosas, ¿ok? Tenemos acceso al Padre, ese abismo que nos separa o nos separaba, porque ya el Señor quitó eso a los creyentes, pero el que no ha creído en Cristo, ¿qué pasa? Hay un abismo, ¿ok? Hay una separación entre el Padre y las criaturas, ¿ok? A pesar que estas criaturas lo llamen Padre, no es su Padre, es su Creador, solamente ahí. Pero para que puedan ser constituidos, ¿verdad?, tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ellos deben pasar por la puerta, deben creer en Cristo, ¿ok? Si no, eso no se contempla, no sucede, ¿ok? Entonces, como les dije, vamos a volver a lo que sucedió, ¿verdad?, en el capítulo 9, en la última parte. Recordemos que Jesús estaba hablando de la ceguera espiritual y estos fariseos le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Somos nosotros también acaso qué? ¿Ciegos? Y recordemos que Jesús dijo en una oportunidad, exactamente en Mateo 15, 14, hablando al pueblo y refiriéndose a los fariseos y escribas, y les dijo que ellos son ¿qué? Ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. ¿Ok? Y estos maestros de la ley, considerados pastores también, ¿ok?, que debían cuidar ¿qué? Las ovejas, que era este redil que se menciona aquí. ¿A quién se refiere? A los judíos, únicamente a los judíos, ¿ok? Ese redil de ovejas se refiere solamente a los judíos, eso debe quedar claro. ¿Y cómo lo sabemos? Pueden preguntar. Bueno, porque cuando hemos leído, ¿qué dice el Señor? El mismo Señor dice que estas no son mis únicas ovejas, hay otras ovejas que debo llamar, y entonces, ¿verdad?, será todo un rebaño conjunto. Pero en este momento ese redil de ovejas se refiere al pueblo judío únicamente,
¿Ok? Entonces, estos pastores o fariseos, maestros de la ley, habían sido puestos ahí ¿para qué? Para cuidar, para enseñar la palabra de Dios a este pueblo. ¿Pero qué habían hecho? No, porque ellos mismos se habían cegado a ver a quién, de quien hablaba la Escritura, o sea, al Mesías, a Jesús. No lo veían, estaban realmente ciegos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban guiando por un mal camino al pueblo. El pueblo no iba a encontrar a Jesús porque ellos mismos estaban ciegos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Un ciego que guía a otro ciego, ¿dónde va? Van al mismo hoyo, van al mismo abismo, van a la misma perdición. ¿Ok? Ellos no se salvaban porque no podían ver, no sabían por dónde caminar, pero siendo guías, siendo pastores, siendo maestros, ¿qué hacían? Estaban llevando por el error al pueblo. ¿Okay? Eran conductores del pueblo que no le estaban llevando la verdad, como les dije, al verdadero descanso, pues le imponían, según Jesús, cargas pesadas que ellos mismos no podían cumplir. Eso lo dice Mateo 23:4, que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hacían llegar a Jesús, ¿qué? Una cosa más difícil, ¿ok? Porque eran ritos y leyes humanas, leyes de hombres, tradiciones de hombres, que ya de por sí, ¿verdad? Ellos ni siquiera las podían cumplir. Eso es lamentable. Entonces vemos en este relato que redil, ¿verdad?, donde están las ovejas, no solo tenía una puerta, sino que, aunque ahí no lo dice, ¿qué había? Había un muro. ¿Y cómo sabemos que había un muro o una reja? Porque dice que había alguien que no pasaba por la puerta, sino que quería entrar por otro lado. ¿Ok? El que entra por la puerta es el pastor. Pero dice, ¿verdad?, en la alegoría, que hay algunos que entran por dónde. No dice por dónde entran, pero no entran por la puerta. ¿Ok? Y estos son ladrones y salteadores, como vamos a ver ahora. Pero también dice, ¿verdad?, el relato, que además de la puerta hay un ¿qué? Un portero. ¿Ok? Para muchos teólogos, ellos señalan al portero como el Padre, como Dios Padre. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque hay muchas interpretaciones que algunos están dando a esto, y se los voy a comentar para que sepamos que existe esta forma de interpretar. Pero ¿cuál es la correcta? La Biblia no dice quién es el portero, porque ahí dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy un pastor. O sea, Él está aclarando esos términos. Pero ¿qué pasa con el portero? Se menciona, pero no se dice quién es. Entonces, el interpretar y decir enfáticamente, es este, ¿estamos qué? Simplemente forzando la interpretación porque la Biblia no lo dice. ¿Que se puede más o menos deducir? Sí. Por eso muchos, la mayoría, opta por decir que ese portero es ¿quién? Es Dios, el Padre. ¿Ok? Y que esas ovejas que van a ser cuidadas por el pastor es, ¿verdad?, las ovejas que el Padre da a su Hijo. ¿Ok? Es como cuando uno ve en el Antiguo Testamento, las ovejas que cuidaba José, ¿de quién eran? No eran suyas, eran de su padre. ¿Ok? Moisés, que se convirtió en un pastor, ¿de quién eran las ovejas? No eran suyas, eran de Jetro, su suegro. Y así, hay diferentes. Entonces, aquí, ¿verdad?, las ovejas ¿de quién son? Según la Biblia, ¿de quién son las ovejas? Son del Padre. ¿Ok? Porque Jesús dice, todo lo que tú me has dado, las he cuidado y ninguna se ha perdido. O sea, yo la estoy cuidando. ¿Ok? Lo que tú me has dado, yo lo estoy cuidando. Entonces, en base a eso, que está en otros textos, muchos deducen esto. Pero
el portero, ¿verdad? Era ese servidor que velaba a la entrada del redil. Jesús no le interpreta, y eso queda como un silencio teológico, ¿ok? No se sabe exactamente qué es. Pero muchos exégetas han querido suplir esa explicación, ese silencio, dando sus puntos de vista. ¿Okay? Entonces uno dice que es Dios, porque en el 6:44, como les mencioné, en Juan 6:44, que ya estudiamos, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, todo el que viene a mí, todas esas ovejas que el Señor me las da ¿quién? El Padre. Entonces, algunos toman de ahí para decir que es Dios Padre. Otros dicen que es el Espíritu Santo. La Biblia no dice que es el Espíritu Santo, pero algunos dicen que es el Espíritu Santo, que prepara los corazones para que las personas puedan creer al mensaje del Evangelio. Otros dicen que es Moisés, por la ley, ¿okay? Que abre el camino al Evangelio, según lo que estudiamos también en el capítulo 5, versículo 46, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces algunos piensan que él es ese portero que como que da acceso. Y otros van más allá y dicen que era Juan el Bautista. Juan el Bautista porque fue el precursor del Salvador. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero que ustedes conozcan que hay todas esas posibles interpretaciones que están dando. ¿Cuál es la correcta? La Biblia no lo dice. Que la Biblia dice que hay un portero. El portero abre la puerta al buen pastor. Ahora, el buen pastor es Jesús. La puerta es Jesús. Otros pueden decir, el portero también es Jesús. ¿Okay? Y muchos han estudiado que en muchos de los rediles ni siquiera había una puerta física, sino que el mismo pastor ¿qué? Se acostaba en ese espacio, que era como si fuera el marco de la puerta, y él se quedaba ahí. Entonces él mismo era la puerta, o sea, él no dejaba salir ninguna oveja, y si venía otra oveja tenía que pasar por la puerta, o sea, por el que estaba ahí cuidándole. ¿Okay? Entonces, si no había una puerta física, ¿quién era el portero? La misma puerta. Entonces, ¿okay? Aquí tal vez lo que debemos entender es que Jesús es todo. Él es la puerta, es el portero, es el buen pastor. ¿Okay? Pero no podemos forzar la interpretación en cuanto al portero, porque no lo dice el texto. Ok, entonces volvemos. Y vamos a pasar entonces al enunciado número 2. Jesús, el buen pastor de las ovejas. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Ahora, ¿quién es el ladrón aquí? Muchos van y dicen, es Satanás, es el diablo. ¿Okay? Porque Satanás vino ¿qué? A matar y a destruir. Y van a ese texto. Pero Jesús, como le dije, tiene dos aplicaciones, porque más adelante habla de quién. No habla de un ladrón como tal, sino también habla de un ¿qué? Un asalariado. ¿Verdad? Que está haciendo el cuidado de las ovejas, pero no lo está haciendo porque las ama. ¿Okay? Tampoco es porque son suyas, simplemente está obteniendo ¿qué? Lucro, un beneficio, es un negocio. ¿Okay? Pero cuando ve el peligro, ya vemos, vamos a ver lo que hace. ¿Okay? Pero entonces, ¿quién es el ladrón? Todo aquel que quiere hacer daño a las ovejas. ¿Okay? No solamente Satanás, ¿okay? Sino que también todo falso profeta, todo falso maestro, todo falso pastor, ¿qué es? Es alguien que está ahí haciendo daño. ¿Okay? Porque así como los fariseos, que se puede considerar que eran ladrones y salteadores, ¿por qué? Porque no permitían que estas ovejas, estos judíos, llegaran al conocimiento de la verdad. Ellos se lo estaban quitando. Todo eso que Jesús estaba enseñando, que era la verdad, ellos trataban de ¿qué? De alguna manera
quitárselo. Para ellos simplemente decir, eso no es así, nosotros debemos cumplir las leyes, debemos cumplir las tradiciones, porque así lo estaban enseñando ellos, pero eso no era lo correcto. ¿Okay? Pero el pastor, ¿okay? El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Y es interesante porque ese buen pastor debe entrar ¿por dónde? Por la puerta. ¿Ok? Por la puerta. ¿Ok? Y es interesante porque todo el relato bíblico que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento habla de pastores. ¿Ok? Jesús utilizó muchas veces esto y era un oficio del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que era un oficio el ser pastor? Bueno, primero la Biblia lo dice. Cuando los hebreos salen, ¿verdad?, de Egipto, ¿qué llevaban? Llevaban mucho ganado. ¿Ok? Y sobre todo, ovejas. ¿Por qué? Porque Dios había iba a instituir, en el desierto el sacrificio. ¿Ok? El sacrificio. Pero ya había sucedido algo, un simbolismo antes de salir, que era ¿qué? Que inmolaron un cordero en la Pascua. ¿Se acuerdan? La Pascua fue el inicio, la puerta para su salida. ¿Ok? Para su salida. ¿Y quién les cuidaba en el desierto? Un pastor. Era Jesús. Dice que había, ¿verdad?, una nube que iba ¿qué? Cuidándoles. De día y de noche. O sea, ellos salieron como una multitud, pero para el Señor era como un rebaño, figurativamente, metafóricamente. El Señor estaba cuidando de ellos, le daba agua, le daba alimento, o sea, estaba pastoreándoles. ¿Okay? Y cuando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes, cuando llegan a Egipto, ¿qué le dice José a Faraón? Cuando él trae a su padre y eso, ¿qué le dice José? Dice, tenemos que darnos una tierra fértil porque mi papá y mis hermanos son pastores. Y esto era abominación para los egipcios, pero ese era su oficio. Ustedes dirán que son pastores. ¿Okay? Fíjense cómo se relaciona todo. Y aún hay muchos textos, ¿verdad? En Jeremías 23:1 hay una exhortación, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, declara el Señor. O sea, hay un llamado de atención a eso que debían ¿qué? Cuidar del pueblo de Dios. Y les dice así, ay de los pastores. ¿Y quiénes son esos pastores? No eran pastores de ovejas, literalmente, sino eran los líderes. ¿Okay? Los líderes que debían estar ¿qué? Cuidando del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en Mateo 9:36, dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Que eran como muchos ahí, pero él las comparó ¿con qué? Como si estas personas sin Cristo, sin cuidado, fueran ovejas, ¿verdad? Y dice, porque están angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces es interesante esto, ¿verdad? Era algo que conocemos y muchos cristianos les gusta ¿qué? Se saben de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es lo que estamos contemplando aquí que enseñó Jesús. Entonces, Jesús al encontrarse con sus ovejas, ¿qué hace? Según el texto. Dice que Él habla, ¿verdad? ¿Y qué hacen las ovejas? Conocen su voz, escuchan su voz. ¿Y qué hacen además? Lo siguen. Fíjense todo lo que está sucediendo aquí. Jesús habla, esa voz es reconocida, ¿verdad? ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen. Sus ovejas. Por lo que las que no son sus ovejas van a escuchar esa misma voz, no la van a conocer, por tanto no la van a seguir. ¿Ok? No sé si ustedes han visto en YouTube o en las redes, hay como un experimento, hay unos turistas y van a un sitio donde hay ovejas
Y el pastor que está ahí le dice, llama a las ovejas. ¿Y cómo se llama? Y le dice, se llama tal y tal y tal. Y ahí las personas, una y otra, y llaman, y las ovejas ni se mueven de donde están. Después el pastor silba, así como la historia esa de comiquita de Heidi, y empieza a llamar a cada una, y cada una se acerca al cerco. Y todo el mundo se queda asombrado. Y así en la vida real. ¿Okay? Y Jesús lo compara, ¿verdad?, con los que creen en Él y los que no creen. Los que creen simplemente lo van a seguir, porque lo van a reconocer. Él es el pastor. Gloria a Dios. ¿Okay? Sigue diciendo, ¿verdad?, que Él ha venido ¿para qué? Para darle vida a esas ovejas. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Es interesante que Él lo menciona, Jesús lo menciona. Él dice, no es que solamente vengo a dar vida. Es una vida que en abundancia. ¿Okay? Que esté completo. ¿Okay? Dice después el versículo 12, y ya compara, ¿verdad?, de otra manera, dice, más el asalariado. Y eso no lo dimos como definición, pero ¿qué es alguien asalariado? Que recibe un pago por un servicio. ¿Okay? Una remuneración. ¿Okay? Es alguien que presta un servicio a cambio de dinero. ¿Okay? Como dije antes, esas ovejas no son suyas, simplemente le pagan para que las cuiden. ¿Okay? Por tanto, no les importa mucho o nada. ¿Okay? No las cuida porque no las ama. No les desea el bien, ¿verdad?, sino el dinero que puede obtener de ellas. Y muchos van y la trasquilan. Le quitan la lana, ¿para qué? No solo para recibir el beneficio de cuidarla, sino también de la lana que pueden vender. Imagínense qué mal es esto. ¿Okay? Y dice, ¿verdad?, que ¿qué hace ese asalariado? Dice, primero, no es el pastor. Ya aclara que no es el pastor. ¿Okay? Y Pablo, cuando uno va en el Evangelio, también aclara estas cosas. El pastor, ¿qué hace? Ama a sus ovejas, cuida a sus ovejas. Pero hay personas que no son realmente pastores, sino son, ¿qué?, asalariados. En muchas iglesias, ¿qué sucede? Hay personas que están con el papel de pastor, pero realmente, según la Biblia, la definición y lo que dice aquí, ¿qué son? Son asalariados. ¿Ok? No aman las ovejas. Ellos aman y sacan provecho del negocio. El Evangelio se ha vuelto, ¿qué?, una fuente de ganancia para ellos. Y trasquilan las ovejas. No les importan las ovejas. Y dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Okay? Es como dice el refrán por ahí, patica, ¿para qué te tengo? ¿Okay? ¿Lo usan para qué? Para alguien que se va rápidamente de un sitio para escapar. ¿Okay? En verdad, ¿quién está en peligro ahí? Son las ovejas. ¿A quién viene a atacar el lobo? Normalmente las ovejas. ¿Okay? Pero él huye y las deja ahí desamparadas. Interesante, porque David es considerado también un buen pastor, humanamente. Si ustedes han leído primero el libro de Samuel, versículo 17-34, cuando había toda esa escena, ¿verdad?, de que todo el pueblo de Israel estaba, ¿qué?, asustado, estaba amedrentado, estaba temeroso. ¿Por qué? Porque había un paladín, un gigante llamado Goliat, que salía temprano al campo de batalla y voceaba, ¿verdad?, retaba, desafiaba al pueblo de Israel diciendo, escojan un hombre y vengan y que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus siervos.
Pero si yo, ¿verdad?, lo derroto, ustedes serán nuestros siervos. Y esto era algo que le amedrentaba y los tenía temerosos. Pero ¿qué pasa? Dice que entra en escena ¿quién? David. David, porque el padre lo había mandado a ver cómo estaban sus hermanos. ¿Ok? Y dice que David responde a Saúl ahí en el primer libro de Samuel 17:34 y le dice, tu siervo era pastor. ¿Por qué será que ya no es? Vamos a ver que cambia todo, ¿ok? Él ahora va a ser un guerrero, pero tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjense, aquí estamos otra vez recordando que no eran suyas, sino eran ¿qué? De su padre. Y cuando venía un león, que es más fuerte que un lobo, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Es diferente de esta asalariado. ¿Ok? Y qué hermosa ilustración aquí acerca de David. Y cuánto mejor, ¿verdad?, es orar a Jesucristo, nuestro buen pastor, que nos cuide y nos libra. Amén. Versículo 16 dice, tengo, dice Jesús, otras ovejas. Por eso hemos aclarado que estas ovejas de este redil son judíos solamente. Pero el versículo 16 que dice, tengo, dice Jesús, otras ovejas, los no judíos, los gentiles, o sea, tú y yo. Que dice Jesús, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, ¿y qué harán? Dice, oirán su voz, y entonces, ¿qué habrá? ¿Cuántos rebaños van a haber? Un solo rebaño, dice la palabra de Dios. Y habrá que un solo rebaño, un solo pueblo, una sola iglesia, una sola novia, una sola esposa del Cordero. ¿Y habrá qué? Un solo pastor. Amén. La iglesia está conformada ¿por qué? Por judíos y gentiles. Porque el evangelio y el plan de Dios para salvar es ¿qué? A todo pueblo, a todo linaje, a toda nación. Entonces, de toda nación, de todo linaje, Él va a traer ovejas para que sean suyos. Amén. Y vamos al enunciado número 3 para ir terminando, no para terminar, sino para ir terminando. Jesús su vida da por las ovejas. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Hay algo característico, su vida da por las ovejas. A Jesús sí le importa esas ovejas, ¿ok? Les importa rescatarlas. ¿Verdad? Salvar a esas ovejas que el Padre le ha dado. Y la doctrina de la expiación, de rescate, señala claramente que no todos serán salvos. Eso debemos tenerlo en claro. No todos serán salvos, dice la Biblia. ¿Ok? No todos son salvos a través de la muerte de Cristo, dando su vida en rescate. Pues no es útil para aquellos que no creen. ¿Ok? Algunos lo expresan así: la expiación de Cristo es suficiente para todos. Eso es verdad. La expiación de Cristo es suficiente para todos, pero efectiva solo para algunos. Y esos algunos son los que creen. ¿Ok? Porque uno dice, si Cristo murió por todos y su sacrificio es efectivo, ¿cuál es la lógica? Todos deberían salvarse. Es como alguien que trae aquí una torta y dice, bueno, esta torta es pequeña, no van a comer todos. ¿Cómo se sentirían? Mal. Pero si trae una torta grande, ¿debería alcanzar para qué? Para todos. Entonces, si Cristo murió por todos, esa
¿verdad? Función salvífica debería ser ¿qué? Efectiva para todos. Pero según la Biblia hay algunos que no creen. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No es efectivo? ¿No es efectivo? Si todos toman la medicina, ¿no se van a curar del mal que tienen? Si todos toman la medicina. Pero no todo el mundo le llega a la medicina. Pero todo aquel que toma medicinas es efectivo. ¿Se entiende? El plan de expiación de Cristo es suficiente para todos. Eso es verdad, para todos. Pero para todos los que van a creer. Pero no todos creerán. Debemos saber eso. ¿Ok? Entonces, hemos leído y estudiado que Cristo dio su vida, no por todos, sino que la dio por sus ovejas. Aquí mismo lo estamos leyendo. ¿Por quién da la vida el pastor? Por sus ovejas. Él no la da por otro, la da por sus ovejas. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos forzar la interpretación bíblica porque la Biblia lo aclara. Jesucristo dio su vida por sus ovejas, no por todas las ovejas, porque si no todas las ovejas serían suyas. ¿Ok? Sino por sus ovejas. ¿Ok? Y la Biblia nunca señala que Dios a través de Cristo salva a todo el mundo, sino que Cristo salva a personas de toda tribu y nación, salva a personas de todas partes del mundo. Gloria a Dios. Eso sí lo dice la Biblia. Él salva de todas partes. Él no hace acepción. ¿Ok? Judíos, no judíos, de toda tribu, de toda nación, de todo color, de cualquier idioma, Él salva. Pero son los que creen. Y no son todos. Entonces el plan de Dios, el decreto de Dios fue hecho, recordemos lo que hemos estado estudiando los martes, pactado desde ¿qué? La eternidad. ¿Ok? El propósito de Dios en la muerte de Cristo se terminó antes de la fundación del mundo. El Padre ama al Hijo. El autosacrificio del Hijo es un acto de obediencia amorosa al Padre. ¿Ok? Que nos revela ¿qué? La actuación de la Trinidad en el plan de salvación. Gloria a Dios. Entonces, para ser salvos, ¿verdad? El buen pastor, según esta alegoría, ¿qué hace? Su vida da. Su vida da para salvar. Él da su vida. ¿Ok? Para rescatarnos. Gloria sean dadas a Dios. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí el texto? Dice, porque, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Es por eso que, como dice el canto, hay un coro que dice, porque Cristo vive, yo vivo. Porque si Cristo hubiera dado su vida y quedase muerto, ¿cómo estaríamos nosotros? Muertos también. Porque Él es la vida. Es diferente de decir, es el dador de la vida. Bueno, no importa que Él muera porque Él me dio vida. Es como ese niño, ¿verdad? Que hay una ilustración que su hermanita está enferma, hace falta transfundirle o hacer un cambio de médula, algo así. Y el único que era compatible era su hermanito. Y el hermanito dice, sí, yo quiero salvar a mi hermana, yo quiero ayudarle. Y cuando están ahí en las camas, en el quirófano, se acerca el doctor, ¿ya están listos? Como se llamaba el niño, dice, ¿y cuándo voy a morir? Y el médico dice, ¿cómo que vas a morir? No vas a morir. Vamos a extraer un poco para darle a tu hermana que se cure, pero los dos van a estar vivos. Él pensaba que iba a dar, ¿verdad?, su vida y ya no iba a estar más. Pero él y amaba tanto a su hermana que quería darle todo lo necesario para que su hermana viviera. Pero le dijo, doctor, ¿cuándo me voy a morir? Él estaba dando su vida, pero Jesucristo es la vida.
No solamente da vida, sino que Él es la vida. Debemos estar en Él para estar vivos. Si no estamos en Él, no tenemos vida. ¿Okay? Porque algunos dicen, bueno, Jesús es el dador de vida. No importa que Él no esté, Él me ha dado vida. No, si no estás en Jesús, si no permaneces en Jesús, no tienes vida. ¿Okay? Tienes que estar en Jesús. Permanecer en Jesús. Debemos entender esto. Bien, aplicaciones prácticas. Ahora sí, para terminar. Debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, nuestro buen pastor. Siempre debemos dar gracias. ¿Ok? Así lo expresaba David en ese salmo que amamos, el Salmo 23. ¿Ok? Que es bueno ver ahí que el pastor está cuidando, ¿verdad?, de una oveja donde quiera que se encuentre. Si se extravía, Él la busca. Si se le parte una pata, la cura. Si no puede caminar, la alza y la lleva consigo. ¿Okay? Segundo, debemos dar gracias por nuestros pastores terrenales que entran por la puerta, que es Cristo, que no son ladrones, que no son falsos pastores, que no son asalariados en su oficio, pero no significa que trabajen de gratis. Hay que tener cuidado aquí. Quiero abrir un paréntesis, simplemente, no es el tema, pero algunos quieren ir a una iglesia donde no tengan ninguna responsabilidad acá, monetaria. No, me gusta esa iglesia porque no hay que dar ofrenda, porque no hay que dar diezmo. Eso tampoco lo dice la Biblia. Una cosa que solamente el pastor esté ahí, ¿qué? Esperando el salario. Y es el salario que le motiva, ¿qué? A preparar un mensaje, a dar una consejería. Entonces, él vive como si fuera, ¿qué? Un empleado. Eso no está bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:18? Dice Pablo, porque la Escritura dice, no pondrás, ¿qué? Bozal al buey que trilla. Porque la Escritura, ¿verdad?, dice, el obrero es digno de su salario. Y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? A las iglesias, donde él fue a llevar el mensaje. A ustedes les corresponde cuidarme. Hay iglesias que no tuvieron oportunidad, y lo entiendo. Eso hizo que yo me detuviese, que dejara de predicar para trabajar para mi sustento. Pero si ustedes me daban el sustento, yo podía seguir libremente haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, llevar el Evangelio. ¿Se entiende? Y dice, hay iglesias que no pudieron en un momento después, dieron con generosidad, dieron con abundancia. Y mayormente eran mujeres. ¿Ok? Qué hermoso. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Ningún extremo. ¿Ok? Pero el obrero es digno de su salario. Lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, no es que, voy a enriquecer a este hombre que me está sacando todo mi dinero para él tener su Porsche, su avión, su villa, su casa de vacaciones, de ir a comer todo el tiempo al restaurante. No estamos hablando de eso. Pero debemos ver con honor y con agrado a lo que el Señor ha instituido, ha puesto, nos ha dado, porque algo están haciendo. ¿Ok? Entonces, por eso quería hacer paréntesis, porque en la Biblia tengo que tener cuidado. No tengo que dar, no, sí tienes que dar. Y tienes que dar con alegría. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. ¿Y de qué vivía Pablo? Del Evangelio. En el sentido que Dios lo había llamado a predicar a todo lugar. Él no podía quedarse, ¿verdad?, a trabajar para su sustento. Por eso cuando le dicen, ¿cuál es mi recomendación? Dice, para todos, a mí me gustaría que fueran como yo, que no tuvieran familia, por decirlo de alguna manera. Porque si hay un pastor que está casado y tiene hijos, ¿a quién tiene que atender? Tiene que atenderlos, tiene que darle de comer, tiene que darle de vestir. Entonces, si ese aporte no está en la iglesia, ¿dónde lo va a buscar? Deja el pastorado y va a trabajar.
Entonces no habría pastores. No habría pastores, es la lógica. ¿Ok? Y hay muchos pastores que se han tenido que ir del ministerio a causa de esto. Tercero, al conocer la voz del buen pastor y conocer la verdad, debemos huir y no seguir a las voces extrañas de los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsas congregaciones llamadas iglesias del Señor. Jesús es la única puerta, el único acceso al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo vamos a estudiar en Juan 14, 6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Es el único acceso, no hay otro. 5. Debemos vigilar y contemplar los verdaderos ministerios que están marcados por la preocupación por el rebaño, apacentar la grey de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Es un llamado a pastorear. ¿Okay? Y es importante, Dios para eso dar. Aunque Él es el buen pastor, Él instituye en cada iglesia local ¿qué? Pastores. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha dado a cada iglesia ¿qué? Pastores y maestros. Para cuidarles, para alimentarles espiritualmente, para cuidar de ellos. Y 6, Jesús da su vida por sus ovejas. Si tú eres una de ellas, ¿verdad? Él ha dado su vida por ti. Y algo interesante, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo soy un buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas. Fíjense, eso es algo de específico, personal. ¿Yo conozco qué? Mis ovejas. Y las mías me conocen. Pero ¿cuál es el orden? No es que las ovejas me conocen y ahora yo las conozco. Él las conoce primero. Y es por eso que hemos dicho una y otra vez que es sumamente importante que entendamos que Dios nos debe conocer. Porque si no nos conoce, será como ese dicho, ¿verdad?, que está en otro pasaje bíblico que dice: no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es importante que seamos conocidos por Dios. Y ahí lo dice el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y cómo lo compara Jesús en el versículo 15? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En otras palabras, doctrina rápido aquí, así, flash. ¿Cómo Dios nos conoce a nosotros? A través de Cristo. Porque el Padre conoce al Hijo. Si tú no estás en el Hijo, Él no te conoce a ti. Si estás fuera del Hijo, Él no te conoce a ti. Tú tienes que estar en Cristo Jesús. Porque el Padre conoce al Hijo. Y el Hijo conoce al Padre. ¿Cómo nosotros conocemos al Padre? A través del Hijo. No hay de otra forma. ¿Ok? Entonces ahí está la teología en ese versículo 15. Así como el Padre me conoce, es una comparación. Así como. ¿Así como es qué? Comparación. ¿Sí? Por ahí dice que no es bueno comparar, pero dice así como. Aquí hay una comparación. Así como el Padre me conoce a mí. Entonces, ¿a quién conoce el Padre? Al Hijo. No conoce a más nadie. Él no dice que conoce las ovejas que cuida el Hijo. No, Él dice, yo conozco a mi Hijo. Y el que está en el Hijo es conocido del Padre. Es la única forma. Hay que estar en Jesús. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el buen pastor, porque tú eres la puerta por donde entra el buen pastor y toma las suyas y las pastorea, las cuida, las defiende, las protege, las alimenta. Gracias porque el buen pastor, cuando ve venir el peligro, Él da su vida en rescate.
Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Gracias porque Él nos conoce. Y gracias que podemos conocerle. Podemos conocer al Padre a través del Hijo. Señor, ayúdanos cada día. Ayúdanos a cada día a buscarte y amarte, Señor. Y el amor hacia ti, Señor, se refleja cuando guardamos tus mandamientos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay,